A veces por ahí, si nos deslizamos desde el inicio hasta el final, recuerden, por ahí quizás puedan encontrarlo, ¿ya? Listo. A ver. Ahora sí. Listo, entonces, bueno, iniciar con ustedes ya esta primera, a ver, un ratito. Esta segunda sesión del curso de comunicaciones para los negocios 2, ¿ok? ver, a ver, me parece que hay una... A ver, disculpen. ¿Me escuchan bien, verdad? No hay problema. ¿Me escuchan de manera adecuada? A ver, parece que... No sé, no me escucho bien. Sí, ¿verdad? Ya, perfecto, disculpen. Pensé que se había desconectado algo por acá. Listo, entonces, bueno, vamos entonces a presentar ya la segunda sesión. En este momento voy a compartir con ustedes el, bueno, el material, la PPT. Recuerden que esta PPT está en el Zoom también, si gustan recurrir a ella, para que las puedan consultar cuando gusten. Muy buenas tardes a todos los que se están enlazando. Muy buenas tardes. A ver, ya ver, en este momento estoy poniendo la PPT de hoy día. No sé si la pueden ubicar correctamente. Sí, es la PPT roja. Y acá paralelamente está acá está el chat, ¿no? Para estar leyendo siempre sus comentarios, participaciones, en cualquier momento. A ver, me confirman que pueden visualizarlo, ¿verdad? La PPT que dice hola y el chat respectivo. Sí, ¿verdad? A ver, me confirman si pueden visualizar la PPT. A ver, a ver. Ajá, Rosa, muy bien. Rosa Anita me confirma que sí se ve. Entonces, perfecto. Ahí Cristian, Joel, listo. Muy bien. Entonces asumo que todos los demás compañeros también pueden visualizar. Listo. Muy bien, chicos. Entonces, hoy día vamos a estar iniciando nuestra segunda sesión. Recuerden que esta primera gran unidad se llama texto argumentativo y sus componentes. Además, retomando algunos conceptos de la sesión pasada, les comentaba cuando presenté el sílabo del curso, recordarán que el objetivo del curso de comunicación para los negocios 2 estaba enfocado en el concepto de argumentación, es decir, en el texto argumentativo. La semana pasada hacíamos la diferenciación, la distinción entre texto expositivo y texto argumentativo, ¿verdad? Entonces, hoy día formalmente ya vamos a entrar a todo lo que tiene que ver con el mundo argumentativo. Yo les decía la semana pasada que había una diferencia con lo que habían llevado en el primer ciclo, que era básicamente texto expositivo. Hoy día, al finalizar la clase, ustedes, veremos textos argumentativos teniendo en cuenta las características, partes y componentes de temas que actualmente están generando polémica. Entonces, también les mencionaba que dentro del mundo argumentativo podemos señalar ciertos ejercicios como el debate, ¿no? Un debate es un ejercicio argumentativo, ¿ok? Les recuerdo que la argumentación tiene que ver con el mundo de la polémica, el mundo del cuestionamiento, cuando la información que llega a nosotros la investigamos, cuestionamos si ese hecho es correcto o no, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, el mundo argumentativo es el mundo de las opiniones, el mundo del debate. Yo les decía que en relación al texto expositivo que vieron en el primer ciclo, se distinguía porque los textos expositivos básicamente señalaban un hecho real, un hecho que es evidente y que no se puede, digamos, cambiar. Por ejemplo, yendo con el deporte, esta semana o la semana pasada, Perú objetivamente perdió con Brasil, ¿está bien? Algo que a todos nos enfureció. Ya, Perú perdió contra Brasil 2-3, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasó objetivamente, es decir, los hechos bueno, así han sucedido. Ahora,
Si pasamos a cuestionar el resultado y quizás digamos que de repente no fue justo, que por ahí incidió el arbitraje, etcétera. 2-4, perdón, 2-4. Ya hasta me había olvidado el último gol. Eh, ya cuando empezamos a cuestionar el arbitraje, empezamos a decir que ese resultado de repente no fue justo o que fue justo de repente para algunos, etcétera, ya estamos entrando al mundo argumentativo, al mundo del debate, al mundo de la opinión. ¿Ok? Pero objetivamente lo que ha sucedido es que perdimos con Brasil, punto. Como se dice, la historia dice eso y se acabó. ¿Ya? Eso es el mundo expositivo. En cambio, cuando cuestionamos esa información, tratamos de buscar el por qué sucedieron esos hechos, el cómo se desarrollaron los eventos, ya pertenece al mundo argumentativo, que es lo que básicamente vamos a desarrollar en el curso de Comunicaciones 2. ¿Ok? Entonces, hoy día específicamente vamos a hablar en relación al, ahora sí vamos a hablar específicamente y únicamente del texto argumentativo, en este caso de las características, partes y componentes, ¿ok? A ver, acá les pongo una imagen, no sé si la pueden observar. A propósito, si alguien quiere intervenir por voz, por audio, también no hay problema, es más, yo les agradecería que también lo hagan, ¿no? Para de alguna manera interactuar, para no sentir que solo hablo yo. En todo caso, acá ven una imagen. En esta imagen, acá les pongo una pregunta. ¿Ustedes consideran que esta imagen es polémica? Es decir, ¿ustedes podrían decirme que dentro de esta imagen hay algo que se pueda, digamos, interpretar de distinta manera? ¿Hay un contrasentido? ¿Hay un aspecto que por ahí vemos que es polémico? Me refiero a que es debatible, a que hay una especie de datos que por ahí se pueden contradecir. ¿Qué dicen? Ajá, Joel nos dice, hablamos de la nutrición y es polémico, ¿ok? A ver, ¿qué elementos de la figura por ahí podemos considerar un poco polémicos, cuestionables, ahí que al parecer es algo, hay un contrasentido en la imagen? Ajá, muy bien, Ana, por ahí nos hablas en relación a la nutrición, ¿no? En este caso están los alumnos frente, ya, a ver, frente a lo que se denomina una pirámide nutricional, creo que así se llama, ¿verdad? Una pirámide nutricional, que es lo que nos enseñan en los colegios. Sin embargo, como bien dice Ana, debajo de los asientos vemos las famosas golosinas, ¿no? Ahora, a partir de la experiencia de ustedes, seguramente recuerden la etapa escolar, yo también la recuerdo. eh, esta situación, digamos, es conocida, ¿no? Que en el colegio se supone nos enseñan estos valores nutricionales de los alimentos, lo importante que es alimentarnos bien y todo ello. Sin embargo, en los kioscos de los colegios, en la gran mayoría, se expende, y antes era mucho más aún, se expenden lo que conocemos como golosinas, ¿no? Las famosas golosinas o la comida chatarra. Es más, ustedes quizás recuerdan haber consumido, bueno, todos de niños hemos consumido seguramente algún alimento de estos, ¿no? Una papita rellena. En los colegios es así, ¿no? Sus chitos, los famosos chitos, un chaufita. Ustedes saben que en esos años, cuando éramos felices, pues con un sol podíamos comprar un pancho, no sé, distintos tipos de alimentos que en los colegios se encuentran, ¿no? Entonces, acá sí podríamos decir, como bien concuerdan varios de ustedes, que sí podríamos ver que en esta imagen hay algo polémico, ¿verdad? Mientras la educación, el aparato, digamos, de los contenidos educacionales nos incentivan a consumir alimentos saludables o una buena alimentación, vemos que al final, en la práctica, en muchos centros educativos, lo que más se expende son comida nada nutritiva, ¿no? O alimentos nada nutritivos. Muy bien, como dice Brian, alimentos chatarra, ¿no? Walter nos dice, es contradictorio porque mientras enseña a practicar una buena alimentación, sin embargo, en las escuelas, así es, se vende comida chatarra. Ustedes habrán escuchado que en algún momento el Estado, a través del Congreso, trató de brindar algunas normas legales en cuanto a tratar de regular este tipo de productos, ¿no? Por eso es que en algunos colegios ya se observaba esta regulación e incluso ya en varios ofrecen alternativas ya más saludables, ¿no? Como vender frutas,
vender alimentos ya que digamos con un contenido nutricional de repente ya un poco más, digamos, con mayor calidad, ¿verdad? En cuanto a alimentación. Rosa nos dice, los alimentos que te van a agotar en vez de darte proteínas y energías para hacer, por supuesto. Joel nos dice que con un sol hacían malabares, por supuesto, ¿no? Ahora, no, ni siquiera, no estamos hablando solamente en el colegio o dentro del colegio, ¿no? Sino a la salida, ustedes sabrán también que se expende mucho, mucho de esta comida, ¿no? Y bueno, y cuando somos niños, adolescentes, comemos de todo, pues, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué sería polémico también? Porque esto puede acarrear problemas y ya lo ha señalado el Ministerio de Salud, puede generar problemas en nuestra población, digamos, juvenil, en nuestra niñez, porque ya desde esta edad el consumir este tipo de productos puede generar después, con los años, algunos problemas de salud. Es más, ustedes sabrán que ya hay reportes estadísticos que señalan que tenemos un problema de sobrepeso en los niños y adolescentes. Hay un 27% de niños entre 6 y 13 años que tienen problemas de sobrepeso y eso con los años, ustedes saben, puede generar mayores dificultades a nivel de salud. Ahora, esto ni siquiera solamente lo vemos acá, el problema del sobrepeso en los niños. ¿Ah? Vean el caso de Estados Unidos. Si hay un país que es rey de la comida chatarra, de este tipo de productos, vean el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos es dramático el índice, el problema de dificultades en relación al peso de los niños estadounidenses. Es alarmante, es muy preocupante. Y más aún ahora, hablando de otras aristas, que los niños ya tampoco hacen actividades físicas. Seguramente ustedes, muchos de ustedes recordarán al menos haber practicado sus deportes, haber corrido, haber hecho actividades, ¿no? Yo también recuerdo en mi colegio hacía muchas actividades, al menos por ahí se quemaba todo ello, ¿no? Sin embargo, ahora los niños están cada vez más digamos, más imbuidos en el mundo tecnológico, ya casi nadie va a correr, ya casi nadie juega en los recreos, están con sus celulares, en los colegios están con las tablets, en sus hogares con la computadora, los videojuegos, entonces ya ni siquiera hacen actividad física. Entonces todo ello va sumando. El consumir este tipo de productos y luego no tener actividad física, la vida sedentaria, entonces esto va acarreando que después, con los años, esta población, estos niños y estos jóvenes, en el futuro, varios de ellos van a tener problemas de salud y eso obviamente va a perjudicar al Estado, ¿no? Entonces, por eso sí consideramos, como bien dicen ustedes, que esta imagen sí es bastante polémica, ¿verdad? A ver, algunos colegios, no dice Ruth, del Estado crearon programas para así beneficiar. Ah, muy bien. Ruth, me haces, muy bien nos recuerdas algunos programas donde se brindan desayunos gratuitos, ¿verdad? Tengo entendido que hay instituciones donde el Estado efectivamente brinda los desayunos a los niños, ¿no? Bueno, en ese sentido, de hecho, eso está muy bien. Catherine nos recuerda el programa Caliwarma, perfecto, así es. Ahora, bueno, en cuanto a los programas sociales, definitivamente si están bien llevados, obviamente van a ser beneficiosos, ¿no? Aunque sobre Caliwarma también he escuchado algunas historias en relación a los productos. A ver, Valerie y Claudia dice, pero igual no respetan las normas sobre la comida chatarra. Así es. Es más, por ahí podríamos hablar ya de problemas a nivel de familia, ¿no? Ustedes saben que las familias, digamos los padres, en muchos casos trabajan todo el día y, bueno, no tienen tiempo quizás de preparar una lonchera adecuada como ellos quisieran y lo que hacen es mandarle dinero, ¿no? De repente por ahí un sol o 2 soles y ya que el niño se supone compre una comida idónea, ¿no? Pero a veces no lo invierten así. Muy bien, entonces sí, pues, cuando hablamos de un tema polémico, de un tema controversial que puede suscitar aspectos que hay que investigar, porque esta imagen puede ser totalmente inocente, pero si la analizamos y vamos al trasfondo de la imagen, sí podemos advertir que hay un contrasentido en esta imagen, ¿no? Muy bien, ese es el mundo de la argumentación, precisamente, ¿ya? Cuando vemos más allá de lo superficial. Es decir, superficialmente estamos viendo dos estudiantes frente a la pirámide nutricional con productos o golosinas ahí debajo de ellos. Listo, eso es lo objetivo, lo expositivo. Pero, obviamente, esto nos
lleva a tocar otro tipo de temas, ¿verdad? Entonces, ya cuando cuestionamos esta información o la analizamos en detalle, ya estaríamos hablando de la argumentación, ¿ok? Del mundo argumentativo. Bueno, eh, vamos a ver que el texto argumentativo tiene estas tres características principales que también revisamos la semana pasada. Uno es la persuasión, que es el hecho de estar convencidos de algo, ¿ok? Estar convencidos de un determinado hecho. Por ejemplo, yo estoy convencido que si los niños se alimentan en base a productos o este tipo de golosinas, este tipo de productos denominados chatarra, van a tener problemas de salud cuando sean adultos. Ahora, ¿en qué me baso para decir ello? Ahí podría citar estadísticas, podría citar estudios clínicos, estudios de nutricionistas, declaraciones de nutricionistas al respecto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de persuasión, estamos hablando de la capacidad de convencimiento o qué tan seguros estamos respecto de un tema, ¿ok? Luego, cuando hablamos de texto argumentativo, estamos hablando del carácter subjetivo. Ya les he dicho que cada quien, a pesar de que es un tema polémico, cada quien, sin embargo, tendrá una distinta experiencia, un distinto punto de vista. Entonces, es ya bastante más personal el mundo argumentativo. Y los temas polémicos, que como les decía, son la base para desarrollar cualquier tipo de texto argumentativo. Entonces yo puedo tranquilamente hacer un ensayo, como los hay, hacer un ensayo sobre la alimentación en las instituciones educativas en el Perú. Hay estudios sobre ello. Básicamente son textos argumentativos. Ahora, si tuviéramos que redactar un ensayo, que es un texto argumentativo, o realizar un discurso en defensa de la buena alimentación en los colegios, yo recurriría a la estructura clásica de los textos, en general, los textos académicos, no solamente del texto argumentativo. Es más, seguramente el ciclo pasado ustedes expusieron o realizaron un video y su profesor o profesora les decía que debería tener ciertas partes, ¿no? Esas partes son las partes clásicas de cualquier documento académico. En este caso, cualquier discurso, cualquier texto escrito, siempre tiene estas tres secuencias base o ejes, ¿ya? Siempre tiene que haber una parte introductoria, tiene que haber un contenido y tiene que haber un cierre, ¿ok? La diferencia es que en el texto argumentativo, específicamente en la introducción, vamos a presentar lo que denominamos tesis, como ven acá, aparte de presentar el tema, presentamos la tesis. Recuerden que la tesis es el punto de vista que tienes respecto de algo. Por ejemplo, el consumo de golosinas afecta a los niños en las instituciones educativas. Ya, esa es una tesis. Debería prohibirse, por ejemplo, ese tipo de alimentos. Esa es una tesis, ¿ok? Algunos estarán de acuerdo, algunos no, pero en todo discurso, en todo texto argumentativo, debemos siempre presentar nuestro punto de vista. En el desarrollo, lo que vendría a estar son los argumentos, es decir, las razones que apoyan esa posición o ese punto de vista. Para debatir es importante tener argumentos sólidos y solamente serán sólidos ya en un debate académico, en un debate científico. Un argumento es sólido cuando va más allá de tu opinión. En realidad un argumento es sólido científico cuando apoyas estas razones en evidencia, como les decía, ¿no? En estadísticas, estudios, declaraciones de expertos, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que debemos siempre aspirar al momento de defender un punto de vista. ¿Eh? Y bueno, y en una conclusión, como todo documento tiene un cierre, y es acá donde se puede dar una pequeña reflexión en torno al tema que hemos desarrollado. ¿Ok? La introducción, vamos a ir viendo estas partes. Primero la introducción. Una introducción ideal debería tener estas cuatro partes. Como les digo, a nivel escrito o a nivel oral. Recuerden que la palabra texto no solamente se limita a lo escrito, ¿ya? A ver, en una introducción de un texto argumentativo, vamos a ver estas cuatro partes. Una llamada motivación, una llamada controversia o contextualización, también va a figurar la tesis y la llamada anticipación. Les voy a poner un ejemplo para ver estas partes, ¿ya? A ver, en este caso tocando otro tema, vamos a ver otro tema. En este caso, el mundo de los certámenes de belleza. En este caso ya es un tema social. A ver, por ejemplo, entre ustedes,
seguramente han visto este tipo de certámenes. ¿Qué opinan de los concursos de belleza? ¿Ustedes consideran que son positivos, negativos, deberían seguir vigentes o deberían erradicarse, como algunos sostienen? ¿Qué piensan? A ver, hablando de argumentación, ¿no? ¿Ustedes sostienen que son certámenes positivos, negativos? A ver, y denme una razón, ¿no? Una razón sólida, una razón de peso, por las cuales piensan que sí deben de seguir o no. A ver, Gerardo nos dice, bueno, entiendo que estarías en contra, ¿no? De este tipo de certámenes porque nos hablan de que hay mafia, hay mafia en este tipo de certámenes. Bueno, también he escuchado historias respecto de ello. A ver, Joel nos dice que es un tema irrelevante, nos dice que es un tema sin importancia. Bueno, sería sin importancia si es que gran parte de algunos problemas en adolescentes no estuvieran en relación al peso. Así que Joel, esto de no darle importancia, bueno, es un tema seguramente menor, pero hay hechos y hay evidencias que los estereotipos que se dan en los adolescentes o que proyectan este tipo de certámenes a veces influyen, aunque no lo crean, influyen en los adolescentes y al final pasan a pensar que el ideal que se proyecta en los certámenes de belleza como ser delgadas y estar siempre en un peso ideal y todo ello, a veces puede generar trastornos alimenticios, ¿no? Como en este caso la anorexia y la bulimia. Ahora, no solamente hablamos de los certámenes de belleza, sino en realidad a todo lo que los medios de comunicación nos venden, ¿no? En el ámbito publicitario, en el modelaje, en el mundo del modelaje, etcétera, ¿no? Por eso que algunos sostienen que por ahí estos certámenes, como bien dice Joel, seguramente, ¿no? Claro, son certámenes que, bueno, en realidad tendrán un público, en realidad no tiene mayor relevancia de repente social, pero sí hay casos donde estos certámenes pueden influir negativamente en la mentalidad de nuestros adolescentes, principalmente las chicas, ¿no? Porque las chicas, aunque también hay hombres anoréxicos y todo ello, ¿no? Pero por ahí quizás sí tengamos algún lado no muy positivo de estos certámenes. Así es. A ver, Fabiola nos dice, tiene un lado negativo ya que muchos se acomplejan acerca de su físico. Ajá, va por ahí quizás un problema de este tipo de certamen. Joseph, es toda una controversia por los estereotipos que le han adquirido a la mujer para que sea considerada bella. Ajá, muy bien. Walter también habla de los estereotipos en los adolescentes. Joel, se me olvidaba que despida. No, no te preocupes, Joel. No, es más, a pesar de ello hay algunos que defienden los certámenes. ¿Ah? Ahora justamente vamos a señalar algunos puntos que consideran positivos. A ver, creo que crean como una imagen perfecta, ¿ya? John nos dice, pueden motivarte o desmotivarte a la vez. Es un tema negativo que influye en los estereotipos. Carlos, la misma televisión basura enferma a los jóvenes con sus básicos y absurdos programas disque juveniles. Ana, es cierto punto explotan, a ver, a las chicas que participan en ellos. Por otro lado, la competencia no es limpia, crean muchos conflictos con los estereotipos de belleza, las chicas que salen en las revistas desencadenan. Ah, ok. Javier, por un lado es bueno, ya que se premia y admira la belleza femenina. Por otro lado, dicen que hay una vara y la corona desde el principio ya tiene de ella. Ah, bueno, también he escuchado esas historias, Javier. Sí, que está en relación a que ya están como amañados los concursos, ¿no? Que ya tienen una ganadora. Bueno, hablando de cuestiones positivas, lo que nos menciona nuestro compañero Javier, también ahora ustedes sabrán que hay toda una industria de la belleza, entonces algunos rescatan que el mundo de la belleza es positivo porque también es una fuente de trabajo, es decir, ligado al mundo de la belleza, créanme que hay toda una serie de oficios, profesiones que están ligados al mundo de la belleza, es decir, que tienen su trabajo acá. Diseñadores, personas ligadas a la estética, personas que, no sé, ligados al mundo del maquillaje, entonces salones de belleza, entonces hay toda una fuente o toda una industria alrededor de la belleza y que bueno, pues obviamente si se erradicaran por ahí perderían un poco de peso, ¿no? Ujú, ya, es fuerte. Aldair dice, está bonita la misma. Ana, gracias a esos concursos y al estándar que crean causan muchos problemas de autoestima. Ajá. Entonces vemos que por ahí hay cuestiones positivas y también hay cuestiones negativas, ¿no? Justamente está en relación a lo que menciona Ana, este problema de la autoestima en los adolescentes, ¿no? Que en algunos sí puede generar ello. Gerardo, ¿no? Dice, para los que siguen estos certámenes como yo, en los últimos siglos... Ah, excelente, Gerardo.
por ahí también iba a entrar en algunos detalles. Muchos critican que solamente se proyecta una imagen física, pero los que defienden los certámenes de belleza nos dicen, ¿no?, que en los últimos años ha cambiado mucho ello, porque hay una parte también donde se incentiva el desenvolvimiento de algún arte, es decir, ellas no solamente desfilan, sino también hay secuencias donde ellas bailan o de repente muestran algún arte que tienen o alguna disciplina que han desarrollado, entonces también muestran sus facetas artísticas, y también hay una parte cognitiva, como las famosas preguntas, ¿verdad? Donde ellas también pueden dar paso a lo que piensan, a lo que opinan respecto de un tema sensible a nivel social, ¿no? Entonces, como bien dice Gerardo, también este tipo de certámenes no solamente proyectan una imagen física, también se desarrollan otras facetas en ellas. Hay mucha gente que vive de eso, muy bien. Rosa, no se debería prohibir, pero sí reconsiderar cómo se ha planteado en la mayoría de casos. Conozco casos que les ayuda bastante con la autoestima. Ah, muy bien, entonces también pueden haber casos positivos. Todo es una cortina de humo, ¿no? Dice Claudia. Crean estereotipos en adolescentes, las hacen creer que se ven bien, hasta a veces los padres las obligan a hacer algo que no. Ah, bueno, ahí también, aunque parezca mentira, también hay situaciones así, ¿no? No sé si han visto que en Estados Unidos incluso hay certámenes de belleza de niñas. Es decir, hay como Miss Kinder, una cosa así, pero hay certámenes, incluso los padres promueven ello. Eso sí me llama la atención. La autoestima siempre influye en la toma de decisión respecto al aspecto físico. Pienso lo mismo que Gerardo. Walter, creo que más que todo es el uso, el fin con el que se realizan los concursos. Deberían adaptarse más a lo cultural. Ajá, muy bien. Ya, a pesar de todo ello, Joel dice, pero a pesar de todo ello, lo que prime es la belleza física. Ya, muy bien. Alain le dice que lo que le importa es ver a Cristiano Ronaldo en la piscina. Ya, muy bien. Muy bien, Aldair. A ver, Carlos Enrique. Ya, a mí sí. Miss Kinder. Hay programas de cable, no sé si han visto, o sea, hay modelaje de niños, hay certámenes de niños. Parece una broma, ¿no? Pero no me dejarán mentir, hay certámenes de ese tipo. Ujú. Sí, 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 es de niños, o sea, 5 o 6 añitos ya están ahí. Incluso hay programas de ese tipo, o sea, programas reality, una cosa así, ¿no? Ujú. Sí, los padres están ahí y todo ello, ¿ah? Pero bueno, ya entonces es un tema controversial, ¿no? Como hemos podido ver a partir de sus comentarios, hay aspectos positivos y por ahí seguramente hay aspectos negativos, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de ello, estos certámenes siguen vigentes, tenemos siempre Miss Perú. Es más, en sus distintas ciudades, no me dejarán mentir, también hay certámenes de belleza. Es decir, hay Miss Piura, Miss Ica y todo ello, ¿ah? O sea que los certámenes de belleza por ahí sí tienen un arraigo, ¿ah? Un arraigo a pesar de todo. Ujú. John nos hace recordar Junior Masterchef, ¿no? Franz, ¿no? Junior Masterchef, ajá, así es. Bat, es un buen programa. Bueno, no lo he visto, pero más o menos tengo una idea al respecto. Bueno, Aldair ya sabemos qué lo motiva a él, ¿no? Lo motiva Cristiano Ronaldo y lo motiva Spider-Man, ¿no? A ver, bueno, en torno a este tema, ¿no? Yo les he puesto este tema de ejemplo, ¿ok? Yo les he puesto este tema de ejemplo. Ahora, si yo tuviera que criticar o hacer, me dicen, ¿no? Ya, ¿cuál es tu postura? Ya. A ver, imaginemos estamos en contra de los certámenes de belleza. Entonces, si me piden redactar un artículo, un ensayo en contra de los certámenes de belleza o a favor en todo caso, les decía, tengo que realizar primero una introducción. En esta introducción estarán estas 4 partes contempladas, ¿ok? Primero, una motivación. Siempre al inicio de todo discurso oral o de cualquier texto escrito como un ensayo, siempre debemos recurrir a una estrategia que trate de llamar la atención de nuestro público, de nuestro auditorio o de nuestros lectores. En este caso estamos recurriendo a algo muy clásico, ¿no? Que es el hecho de recurrir a preguntas. Estas preguntas de alguna manera me van a servir como base para establecer mi punto de vista, que es la tesis que ven por acá. Recuerden que en la introducción hemos mencionado que siempre debemos mencionar la tesis, es decir, nuestro punto de vista. Pero iniciamos en la parte motivadora con unas preguntas en relación a este tema. Dice, ¿sabían que muchas mujeres buscando un referente de belleza se someten a muchas cirugías y a rigurosas dietas?
¿Consideras que los certámenes de belleza son de utilidad social? Acá ya estoy observando con mis preguntas que el autor o el redactor de este artículo argumentativo está señalando un posible problema o un aspecto negativo que involucran a los certámenes de belleza, que es el hecho que muchas de las señoritas que participan en estas recurren a lo que conocemos como las famosas cirugías plásticas. ¿Está bien? Las cirugías plásticas que en el mundo de los certámenes de belleza también se da. Nosotros hemos tenido misas que han recurrido a las cirugías plásticas. Hay países donde recurrir a una cirugía plástica es incluso hasta normal, o se les ve ya como una especie de algo que complementa la belleza física de las señoritas. Ahora, recurrir a las cirugías plásticas o ver que las cirugías plásticas siempre van a ser la manera en cómo vamos a perfeccionar nuestra belleza física, ¿eso es correcto, incorrecto? ¿Ustedes qué opinan? A ver, luego señalo la controversia. Esta partecita de verde nos otorga un dato que va a ser alarmante y por lo cual después se va a presentar una posición en contra de ese dato. Acá dice, en los últimos años se ha visto que las cirugías plásticas se han incrementado considerablemente. Esto debido a que los estereotipos de belleza fomentados por certámenes o programas televisivos han influenciado en la sociedad. Perfecto. Entonces, acá vemos que el autor, ojo, estamos mencionando una introducción que está en contra, pero podemos redactar un artículo que esté a favor de las cirugías plásticas, así como Aldaira, no hay problema. Muchos dirán, no, profesor, las personas que se quieren operar y que no hay problema, cada quien, como les digo, tiene su punto de vista. Acá estamos remitiéndonos específicamente al modelo que está pretendiendo defender esta tesis, ¿no? ¿Cuál es la tesis? Por ello, se deben prohibir los certámenes de belleza en todos los países del mundo, ya que no aportan socialmente. ¿Ok? Entonces, para defender esta tesis de la prohibición de los certámenes de belleza en los países, estamos tratando de reflejar casos de la realidad, como en esta parte verde señalamos los que apelan a veces a la cirugía plástica, ¿no? Ahora, recurrir a una cirugía plástica, no hay problema, ¿no? Acá el detalle es que a veces también hay personas, ustedes sabrán, ya adultos incluso, que ya exceden el hecho de recurrir a las cirugías plásticas y al final también entre adultos, ¿sabes? Ya ni siquiera entre niños o adolescentes, ya entre adultos también se empieza a generar todo un problema en cuanto a las cirugías plásticas. Ustedes habrán visto casos que de verdad son un poquito fuertes incluso, ¿no? Que ya se operan todo prácticamente, ¿no? Y todos los años y a cada rato. A ver, Exmir nos dice, es chévere cuando uno de ellos cocina. Ah, están hablando del concurso de los mini chefs. Ah, veo que sí, hay varios, hay varios que les ha gustado ese programa de los mini chefs. Y a ver, John nos dice, todo depende del espíritu y la cultura con que vienen esos niños. Ah, ok, por supuesto, la educación tiene mucho que ver, obviamente los padres, claro. Luis Jonathan, Susy Díaz, Dios mío. Susy Díaz se pone aceite, nos dice en los labios, da gusto. Hay gente que se siente identificada con el diablo. Así es. Bueno, entonces, hablando de los certámenes de belleza, entonces acá el autor o el redactor de esta introducción argumentativa ha señalado el detalle del problema de las cirugías plásticas en el mundo de los certámenes de belleza, en el mundo de la moda, y que eso puede ser peligroso, ¿no? Y por eso es que sostiene que debería prohibirse. Ojo, no quiere decir que esto sea la absoluta verdad, es un ejemplo de artículo argumentativo, ¿ok? Entonces, muchos estarán de acuerdo, muchos estarán en contra, no hay problema, eso ya, como les digo, ya entraríamos a debatir, ¿no? En su momento ya vamos a debatir. Y por último, señalaríamos, en los siguientes párrafos se argumentará sobre este polémico tema. Como ya hemos mencionado que deberían prohibirse, lo que vendría a continuación en mi texto o en mi discurso sería defender con qué datos, con qué declaraciones de expertos puedo sostener mi tesis. ¿Okay? Y eso es lo más importante en un texto argumentativo. Hablando de ello, recuerdo el caso, no sé si lo han notado, o por ahí tienen referencias que ya en varios sectores socioeconómicos, ya el detalle de las cirugías ya se está volviendo algo estándar, ¿ah? Y esto lo refiero, por ejemplo, en los 15 años.
Hay sectores socioeconómicos donde ya en vez de pedir una fiesta de 15 años, las adolescentes ya están pidiendo una cirugía plástica. Y esto se nota mucho más aún en países europeos, como Inglaterra, como Estados Unidos, ¿ok? Donde ya hay una cultura incluso de que en los famosos 16, ¿no? Mis dulces 16, ¿no? Que era un programa que yo veía, en vez de pedir los regalos de fiestas, piden una operación. Ahora, ¿eso ustedes cómo lo ven? ¿Eso es correcto? ¿No es? Porque hay padres que sí, ¿eh? Les dan la operación a sus hijas y ya, bueno, como se dice, ya cada quien se conducirá. Ah, excelente, Ronaldo, ese ejemplo que nos brindas de Corea, perfecto. Muy bien. Yo prefiero una fiesta, dice Joel. Claudia, pero de boobies se operan primero. Ah, ok, Claudia también nos dice, bueno, seguramente las operaciones de repente que ellos más requieran o piensen requerir, ¿no? Luis Jonathan, las venecas. Bueno, acá se dice que en Latinoamérica también, ¿no? Hay una cultura, es más, se dice que en Colombia ya es algo casi común, ¿no? Que se operen las señoritas, ¿no? Como les digo, ya cada quien tendrá un tipo un punto de vista, ¿no? Acá lo que les estaba mencionando es que incluso en la adolescencia hay situaciones donde ya se les pide a los padres la primera cirugía. Ujú. Ahora todas las modelos se hacen cirugía, son bonitas a la fuerza. Acá en Sullana nos dice, a ver, Carlitos nos dice en Piura, a ver, en Sullana, hay operadas cualquier... Ah, mira, no sabía, pensé que en el norte toda la belleza norteña era natural. Ruth, la misma sociedad hace que algunas mujeres se sientan como les digo, ¿no? Ya estos, no solamente el mundo de la belleza, ¿no? El mundo del modelaje, los medios de comunicación, la publicidad, seguramente también influyen, ¿verdad? Influyen en pensar ello. Ujú, así es. Listo. Bueno, ya, eso es en cuanto a un modelo. Ojo, esto es un modelo, no digo que es la verdad absoluta, pero es un modelo de cómo secuenciar una argumentación o una introducción argumentativa. Luego podemos mencionar que podemos estructurar una conclusión de un texto argumentativo con estas partes. Debe de tener un conector de cierre, debe mencionarse la tesis, que es en este caso lo que hemos hecho en la introducción. Luego sintetizar nuestros argumentos, es decir, dar un pequeño resumen de todos los argumentos que hemos expuesto en el desarrollo. Y al último de nuestro discurso, de nuestro texto argumentativo, de nuestro ensayo, debemos dar paso a la reflexión, valoración. Quizás si yo tenga que cerrar con el tema del certamen de belleza, podría mencionar, ¿no? Que más que destacar la belleza física, se debería destacar el emprendimiento, el empoderamiento de la mujer, que ese tipo de distinción es lo que sería, etcétera, ¿no? O sea, ya estaría llevando el tema a un punto ya de idealización, de reflexión, etcétera, ¿no? Recuerden que en todo discurso, tanto escrito como oral, es importante cómo rematas, es decir, cómo terminas. Es muy importante en cualquier discurso o en cualquier escrito, ¿ok? Ahora vamos a ver otro tema, ya no el tema de la belleza, otro tema para ver un modelo de conclusión, ¿ya? Como les digo, acá hemos visto un modelo de introducción en base al tema del concurso de belleza. Ahora vamos a ver un modelo de conclusión en base a este tema. A ver, perdón, acá algunos me dicen, a ver, estaba leyendo Carlos, jamás chama. Ah, bueno, de repente hay una compañera venezolana, no sé, a ver, quizás, como ustedes se conocen, yo la verdad, José, mujer natural es mejor, nos dice José. Ana nos comenta en Corea, dice, en Corea pasa eso porque desde muy pequeños entran a productoras para ser actores, cantantes, quieren cumplir con los estándares. Ah, ok, ok. Yo he escuchado las operaciones de ojos, no sé si se está por ahí lo de Corea o de Japón, donde por eso animes señalan que ¿no? Psicológicamente explicarían que los animes siempre tienen ese tamaño de ojos, ¿no? A ver, Brian, no hay como la mujer natural, nos dice Brian, muy bien. En la experiencia de Brian, ¿eh? No hay como la mujer natural. Cristian nos dice, los hombres solo nos fijamos. Muy bien, Cristian, totalmente de acuerdo. A ver, te voy a poner un like, a ver, en este momento, al comentario, ¿eh? Un comentario también excelente, no sé cómo ponerlo. Acá creo, ¿no? Ahí está, perfecto. Los hombres solo nos fijamos en los sentimientos, ahí como dice Cristian, ¿ah? ¿eh? Ya, Joel no, bueno, se ríe.
Aldair concuerda, obvio, nos dice Luis. Nahum es compañero venezolano. Ah, ok, ok, excelente. También tengo alumnas venezolanas en otros grupos, así que bienvenidos a todos los compañeros. Ana Paula en Corea se opera en el segundo párpado. Ah, mira, interesante. Qué bonita solidaridad que tiene, profe Milay, para que sus ojos sean un poco más grandes. Sí, por ahí también he leído artículos relacionados al por qué los animes tienen ese tamaño de ojo, ¿no? Al parecer, ¿no? No sé si la cultura oriental por ahí tiene algún complejo con sus ojos, ¿no? O sea, con los ojos rasgados y todo eso. Oni-chan. Bueno, ya, entonces, dejando ese mundo el mundo de la belleza, acá vamos a entrar a otro tema, como les digo, en las clases siempre vamos a tocar temas de todo tipo. En este caso vamos a tocar un tema educativo. Acá les estoy poniendo educación pública de calidad. Ahora recuerden su colegio, ¿ok? ¿Ustedes consideran que la educación en los colegios nacionales tiene la misma calidad que los colegios privados? ¿Ok? Recuerden su etapa escolar. Por ejemplo, yo vengo de un colegio nacional, ¿ya? De repente algunos de ustedes también están en colegio nacional y bueno, nosotros teníamos pues alumnos, los salones llenos y incluso teníamos salones hasta la J, ¿no? Hasta la J, casi todo el abecedario, hasta la J y todo ello, ¿ok? Entonces, ahora, los que han llevado educación pública, educación particular, ¿qué dicen? ¿Consideran que los colegios nacionales, la educación que se brinda ahí, tienen la misma calidad que los particulares? Sí, no, relativamente, algunos sí, algunos no. A ver, acá veo que varios me dicen que no. Ujú. Valerie nos dice que en países la edad mínima de operarse es 13, wow. Ujú. Ya, acá veo que la mayoría nos dicen que no, no es igual. No, profesor, yo pienso que la educación particular es mejor, es diferente la enseñanza, hay mucha diferencia, es diferente. Entonces veo que la mayoría está en el sentido de mencionar que la educación pública no tiene la misma calidad que la particular. ¿Ok? Listo. Ahora, dentro de nuestra Constitución, ustedes saben que un derecho fundamental de nosotros los ciudadanos es acceder a la educación, ¿verdad? Por lo tanto, el Estado brinda acceso a la educación, en este caso a una población que de repente no puede acceder a la educación privada, entonces les brinda una educación gratuita. Ahora, el detalle es que esta educación debe brindar las mismas oportunidades, ¿ok? Las mismas oportunidades que la educación particular. Por lo tanto, el Estado está definitivamente obligado constitucionalmente a brindar una educación de calidad a la par que se da en los colegios privados. Ahora, como ustedes bien mencionan, seguramente hay casos donde la mayoría de colegios del ámbito nacional no tenían o no tienen de repente la misma calidad educativa. Me refiero a calidad en todo, ¿ah? En materia de laboratorios, infraestructura, horas de enseñanza, profesores, administrativos, es decir, es toda una serie de detalles, ¿verdad? Ahora, sin embargo, sí hay colegios nacionales que tienen, sí se puede catalogar actualmente como colegios modelo, colegios que brindan una educación muy importante y que son incluso tan o más competitivos que los colegios privados. Seguramente ustedes saben que en sus respectivas regiones hay un colegio COAR, ¿ok? Seguramente han escuchado los famosos colegios de alto rendimiento. ¿Han escuchado los colegios de alto rendimiento? Excelente, Ana, me mencionan los parroquiales. Quizás por ahí también han escuchado los colegios Unife. Quizás han escuchado los colegios Unife, que también tengo entendido van por ese esfuerzo de brindar una educación, digamos, bastante idónea, ¿no? Ana nos dice, yo estuve en ambos colegios, uno estatal, su educación no es tan buena, en el preuniversitario no les importa tu ética ni tu moral, solo les importa que entres a la nacional, ok, y en el particular te inculcan valores. Ah, entonces, desde la experiencia de Ana, ve que definitivamente ha habido una gran diferencia entre la educación que recibió en el colegio público y en el colegio privado, ¿verdad? Alesia, yo estudié en un colegio con convenio. Ah, perfecto. Muy bien. Claudia, yo he estado en ambos. En el particular tienen más prioridad contigo porque pagas y el estatal te toman igual que todo. Bueno, sí, pues hay muchas falencias también en el Estado. Y bueno, y esto, ¿por qué podría ser perjudicial? Por qué tocaríamos un tema
como esto, o por qué consideramos que este es un tema polémico? Porque los jóvenes y adolescentes, los niños que estudian en un colegio nacional, como ustedes bien dicen, estarían en desventaja frente a los que han estudiado en un colegio particular, ¿verdad? Entonces, esa igualdad de oportunidades no sería la misma. Y el Estado debe velar porque toda la niñez en el Perú tenga las mismas oportunidades, ¿ok? Aldair recuerda el baño de su colegio, que siempre lo limpiaban, ¿ya? Con amoníaco, seguro. Ana, mayormente los parroquiales, nos dice, ¿ya? En Piura, claro, los COAR. En Piura, claro, de hecho hay un colegio de alto rendimiento. Excelente, Claudia. Bueno, lo lamentable es que en ese colegio que es del Estado, sí hay que concursar, ¿no? Hay que dar un examen, me parece, y creo que solamente es a partir de segundo de secundaria, si mal no recuerdo, ¿no? Desde segundo a quinto, por ahí creo que es, ¿no? Estos colegios que son nacionales sí te brindan las condiciones necesarias, ¿no? Lo lamentable es que solamente hay uno por región, pero sí son colegios nacionales donde podemos decir se brinda educación de calidad. A ver, John nos dice, que yo sepa en los particulares, si ya estás por terminar la secundaria, te transforma... Ah, ok, los famosos colegios preuniversitarios, ¿no, John? Por ahí incluso algunos colegios preuniversitarios, perdón, colegios ya transforman los últimos años de secundaria como una especie de academia, incluso, ¿no? Para que ingreses a la nacional en los primeros puestos. Así es. Ana, porque los parroquiales de Piura eran los que estaban más avanzados, tipo el Sagrado. Ah, perfecto, Ana. Nos recomienda el colegio el Sagrado Corazón, supongo, ¿no? Y el Tarbes, allá en Piura. Ronaldo nos dice, yo creo que un colegio nacional es más completo. Ah, perfecto. Como les digo, ¿no? Cada quien tendrá un punto de vista a partir de nuestra propia experiencia. Por eso hablamos que el mundo argumentativo es totalmente subjetivo, porque es totalmente personal. Yo estudié en colegio particular y su prioridad era entrar a la nacional y a la UDEP. Ah, ok, por eso les decía, ¿no? Seguramente fomentan la educación ya para una especie de preparación, ¿no? Para un examen de admisión, etcétera, ¿no? Brian nos hace recordar un lema o un detalle muy importante. También esto depende mucho del alumno, ¿no? A veces en la formación, digamos, es muy importante tener la infraestructura, los docentes. Yo les he de comentar, yo también trabajo en una universidad particular y todo ello, y créanme, tienen todas las condiciones necesarias, como usted dice, para poder estudiar, todo está ahí, pero algunos créanme que no, parece que no agarraran un libro, no se esforzaran por investigar, o sea, también depende mucho, como dice Brian, quizás de la voluntad que tenga el alumno, ¿no? Como yo les digo, ¿no? Yo también soy de colegio nacional, también soy de universidad nacional y todo ello, así que de alguna manera también entiendo que el esfuerzo de los alumnos también es bastante importante en su formación. A ver, Alesia nos dice, en mi caso en mi colegio hacían concursar para luego los ganadores los enviaban a estudiar al COAR. Ah, perfecto. Ah, entonces esa es la dinámica, Alesia, entonces, para enviarlos a los COAR. Ujú. Disculpen que no lea todos, sino que ya se me acumularon varios, disculpen, ¿ya? Pero bueno, entiendo que efectivamente, ¿no? Sobre este mundo de los colegios, como les digo, ¿no? Seguramente a nivel general, la educación privada es seguramente todavía mejor que la estatal, pero como les digo, ¿no? En el ámbito estatal sí podemos encontrar algunos casos de colegios emblemáticos o los COAR, que sí he visto, veo, también tengo colegas por ahí que están haciendo todo un esfuerzo por tratar de brindar una educación de calidad. Y también en los colegios privados, les he de recordar que algunos colegios privados, la verdad, también no tienen toda la logística o la calidad que también se espera de ellos, ¿no? O sea, les menciono que, por ejemplo, hay colegios particulares que son casas prácticamente, ¿no? Ustedes también sabrán de esos casos, colegios chicos, casas, son particulares, pero también la educación que brindan o la infraestructura y todo ello de repente no es la más adecuada. Aldair nos dice que tiene amigos particulares y son bien vagos, dice. Y de estar, claro, como se dice, hay de todo, ¿no? Hay de todo en esta villa del Señor. Javier, yo estoy en parte y mayormente se enfocaba en la buena conducta ética y buenos valores. Excelente, excelente que tenga tu centro educativo, ya, Javier, te haya tocado esa experiencia. A ver, ¿alguien tiene su micro abierto? A ver, a ver. A ver, a ver, creo que ahí.
Ya, listo. Entonces, si tuviéramos que debatir en relación a la educación pública, yo podría construir también todo un artículo, un ensayo, un discurso sobre este tipo de temas, ¿ah? Que los haya. Hay infinidad de discursos que hablan sobre la educación pública y cómo debería ser en el Estado. Entonces, si yo tuviera que hacer un discurso y redactar la parte de la conclusión, porque es el modelo que les estoy presentando ahora, tendrían que seguir básicamente esta secuencia, ¿ok? Básicamente esta secuencia. La obra o la institución. A ver, a ver. Bueno, acá leo que Ana nos recuerda también que algunos colegios particulares, más que importarles la educación, quizás algunos ya lo ven como una especie de negocio, ¿no? Como una especie de negocio. Bueno, a veces el tema educativo también, al menos en la parte regular, a veces se ha convertido en un negocio, ¿no? Y eso también no es lo más criterioso, ¿no? Es un negocio, o sea, que es un producto al final del alumno, ¿no? Bueno, bueno, acá les presento un modelo de conclusión de texto argumentativo, ¿ok? Acá deberíamos tener en cuenta cuatro partes. Primero, el conector de cierre, es decir, siempre al finalizar cualquier discurso yo debo recurrir a algún conector que ustedes ya vieron en el primer ciclo, conector en este caso de cierre, ¿no? Un conector de conclusión. En este caso podría ser el conector en síntesis, finalmente, en conclusión mismo, eh, por último, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, ¿qué señalamos? Luego la tesis, que es lo que el punto de vista que tengo del tema, que diría, en conclusión, el Estado brinda en determinados planteles, o sea, en algunos colegios, en determinados planteles, una educación básica de calidad, al igual que la privada. Entonces, ¿en qué me baso para afirmar ello? Es que, como les decía, que hay algunos planteles del sector estatal que sí tienen esas condiciones de calidad, como los famosos COAR. Incluso los COAR, ustedes sabrán que brinda el bachillerato internacional, o sea, es decir, tiene la educación como si fuera un college, ¿no? Un college de Estados Unidos. Bueno, acá menciona, toda la población tiene el derecho a una formación de calidad. Estos son mis argumentos. Toda la población tiene el derecho a una formación de calidad y además no debe permitirse que esta caiga, o sea, la educación que caiga totalmente en la lógica del mercado neoliberal, que es el modelo económico donde estamos, ¿verdad? Que todo lo convierte en un simple producto. Acá señalamos que sí, el Estado debería preocuparse por el ámbito educativo porque la educación que deben brindar debe estar en relación a los objetivos de lograr eh, formar buenos ciudadanos, ¿no? Que a veces en la educación particular, como les digo, o como bien han dicho ustedes, a veces toman todo el negocio de la educación como un mero producto, ¿no? Entonces, más que formar en valores y todo ello, lo que les importa es un poco más el detalle económico, ¿no? Ahora, como les digo, no estoy hablando de todo, que todos los colegios son así, ¿eh? Entonces, estamos hablando de que algunas instituciones seguramente tienen esa mira. Y al finalizar, rematamos con una reflexión. Dice, por ello, o por eso, sin la posibilidad de una educación gratuita de calidad, los estudiantes están condenados a una desventaja social que perjudica su futuro. ¿Qué queremos decir con esto? Que si el Estado no se preocupa por brindar una educación de calidad, digamos, a nivel general, no solamente en estos colegios COAR o los colegios emblemáticos, si no lo hace en todos los colegios, estos chicos que no pueden tener acceso a la educación privada van a estar en desventaja en este tipo de instituciones nacionales, ¿no? Porque después ya cuando pasen a una futura educación superior, de repente les va a afectar o les va a chocar porque no han tenido la misma formación, digamos, que en los otros colegios, ¿no? Entonces, por eso que vemos que este detalle sí es bastante polémico, ¿no? Porque el Estado hasta ahora no brinda esa educación de calidad de manera general, ¿no? Como en otros países, ojo, ¿eh? En otros países, imaginemos los países del primer mundo, yo sé del caso de Finlandia, el caso de Inglaterra, que brindan, digamos, los colegios estatales, o sea, los colegios públicos, son tan competitivos como los colegios particulares, ¿no? ¿Okay? O sea, hay un esfuerzo de tratar de equiparar distintos ámbitos educativos. Uh -huh. Ana, muy bien. Así es, el esfuerzo COAR también tiene al final
los reditúan en colocarlos en universidades, digamos, donde tienen las carreras que ellos pretenden, ¿no? O sea, digamos, ya es un, ya les permite acceder de manera mucho más rápida a este tipo de instituciones, ¿no? Alesia nos dice, en mi colegio solo estudiaban mujeres, pero a nosotras sí nos ponían a prueba siempre. Era un colegio católico, la ética, excelente. Alesia nos recuerda también que la educación no solamente tiene que ver con la formación teórica, ¿verdad? Tiene también muchísimo que ver con la formación en valores, en conductas que deben desarrollar los chicos. Ujú. Ah, Alesia, ¿no? Ay, no. Bueno, ese es el típico colegio religioso, ¿verdad? ¿Saben? Algunos colegios oran, cantan el himno y todo ello, ¿verdad? Eso está muy bien. A ver, Rosa nos hace una pregunta de lo que he mostrado. La mención de la tesis, sí, acá está la tesis. ¿Hasta dónde es en el texto y dónde comienza la síntesis de argumentos? Ya, acá como verán está por los colores. La tesis, Rosita, si tomamos todo un texto, un texto completo, la tesis la menciono primero en mi introducción, como esta partecita, ¿no? Y luego, al último, en la conclusión, la refuerzo. ¿Ok? Es decir, no con las mismas palabras, pero obviamente está en el mismo sentido de lo que he mencionado al inicio. Y en la parte de la conclusión debe estar señalado también así puntualmente. Y viene después de el conector de cierre, como verás en el color. Y los argumentos vienen después, la síntesis o el resumen de los argumentos vienen después de esa tesis. ¿Ok? Acá verás que en la parte de las letras negras está el resumen de los argumentos o la síntesis. Ahora, acá no estamos viendo el desarrollo de los argumentos, ¿eh? Acá me estoy pasando de la introducción a la conclusión, porque el desarrollo de argumentos, eso lo vamos a tocar en una clase, digamos, aparte, ¿no? Porque ya ahí vienen a entrar las características de los argumentos. Pero tanto en la parte inicial como en la parte final, se tienen que mencionar las tesis, ¿ok? La tesis, que es el punto de vista del autor. Listo. Entonces, bueno, acá hemos tocado tanto la introducción, qué partes debería tener, ¿ok? Con el tema de los concursos de belleza. Esto es un modelo de introducción con estas partes. Y también les estoy poniendo un ejemplo de conclusión y qué partes debería tener, estas cuatro partes. En este caso, con el tema de la educación pública de calidad. ¿Ok? Entonces, estos detalles recuérdenlo por si en el examen, es decir, en la sesión 5, en la semana 5, que nos toca nuestra primera evaluación, les pido redactar de repente alguna conclusión sobre un tema específico, no sé, ¿ya? Entonces, estos detalles ténganlos en cuenta, ¿ya? El modelo de introducción y el modelo de conclusión. Y bueno, ya para ir resumiendo, acá tenemos estos conceptos fundamentales dentro de lo que es texto argumentativo. Uno de ellos es la tesis. La tesis es la idea que pretendes defender. Entonces, como decimos, si yo afirmo que la educación pública sí brinda educación de calidad en algunos colegios, ya esa tesis yo la tendría que defender, citar ejemplos, casos, etcétera, ¿no? Pero recuerden, toda tesis es la idea que tú pretendes defender en un debate, ¿ok? Entonces, si yo estoy de acuerdo con el aborto, esa es una tesis, ¿no? En una clásica discusión, en un clásico debate, ¿no? El tema del aborto es un tema polémico, es un tema bastante delicado, entonces habrán visto en internet, en YouTube, hay debates en torno al aborto, por ejemplo, ¿no? Hay personas que están a favor, en contra. Ya, esas posiciones se llaman tesis, recuerda, ¿ya? Ahora, los argumentos son las razones que van a apoyar esa opinión, esa postura que tiene. Entonces, los argumentos son, digamos, el contenido, el refuerzo que va a recibir tu tesis para que tu opinión o tu postura sea irrefutable. Porque lo que uno quiere en todo debate, en todo intercambio de opiniones, lo que uno quiere es, o pretende es tener la razón, ¿verdad? Ahora, en un debate siempre hay que estar llanos a poder escuchar a la otra parte y escuchando a la otra parte, quizás también podamos contraargumentar, ¿no? Es decir, refutar lo que dice la otra persona. Por ello es que es muy importante informarnos respecto de un tema para tener una postura y una opinión también formada, ¿ok? Bueno, Ana nos dice polémicamente, ¿eh?
que está a favor, bueno, ya en algún momento podríamos entrar en debate sobre ese tipo de temas, ¿ya? Pero bueno, como les digo, hay muchas posturas respecto a ese tema polémico. Bueno, y por último, en la conclusión, la parte final de nuestra argumentación se presenta de manera resumida y ordenada los argumentos que hemos mencionado y de ese modo tratamos de convencer a nuestro lector o a nuestro público, ¿ok? Por eso es que es muy importante saber rematar un discurso. Es decir, tan importante como iniciarlo, es importante saber cómo terminar, porque esto es lo que más va a impactar en nuestro público lector, en nuestro público asistente, ¿no? En un auditorio, porque lo que queremos es convencerlo, ¿no? De que nuestra postura, nuestra tesis, nuestra posición es la más fundamental, ¿ok? Y eso es lo que pretendemos con ustedes, ¿no? Que cualquier opinión que emitan sea fundamentada, tengan razones de peso. Para practicar esto ya como en la parte final, acá les voy a proponer dos temitas chiquitos, ¿ya? Uno de ellos es la competitividad en el deporte. Ojo, lo que voy a presentar acá son ejemplos, no quiere decir que es la verdad absoluta, que eso no se puede rebatir. Es más, lo que yo les presente acá, ustedes lo pueden cuestionar y eso es lo que me interesa, que cuestionen, porque no todo lo que dicen los profesores tiene que ser llevado a misa, ¿no? O sea, no es que somos dueños de la absoluta verdad, ¿ya? Acá lo importante como alumnos también es cuestionar, preguntar, indagar, porque solo así también tenemos las posiciones más claras, ¿no? Entonces imaginen que todos ustedes son deportistas, digamos son atletas, ¿ya? Practican atletismo y se están preparando para las próximas Olimpiadas. Ustedes saben que este año iban a ser las Olimpiadas, el próximo año eh, vienen las Olimpiadas. ¿Saben dónde va a ser las Olimpiadas, no? Hablando de países orientales, del lejano oriente. Así es, en Tokio, ¿no? En Tokio 2020 iba a ser, ¿no? Pero bueno, la etapa de la pandemia, ustedes saben que ahora va a ser el próximo año, ¿no? Tokio 2021. Entonces, imaginen que todos ustedes son deportistas y quieren ir a Tokio. Entonces, acá ustedes están entrenando y todo ello para pasar luego las pruebas, ¿no? Entonces, si yo les dijera, como entrenador de ustedes, yo les dijera, en el deporte, chicos, que están practicando su disciplina, en el deporte lo importante no es ganar, sino participar. ¿Ustedes estarían de acuerdo si un entrenador les dijera esto y ustedes quieren ir a competir a Tokio, o sea, quieren llegar a Tokio? En el deporte lo importante no es ganar, sino participar. ¿Ya? Y ustedes están practicando atletismo, todos los días se levantan temprano. En cambio, yo les digo, chicos, no se preocupen, lo importante es participar. Si no ganan, ya no hay problema, ¿no? Si no van a las Olimpiadas, no hay problema. Lo importante es que participen. Bueno, esto que, por ejemplo, en el colegio podría darse, ¿no? En el colegio, claro, hay que fomentar la camaradería, ¿no? Pero si esto lo llevamos ya al deporte competitivo, al deporte, digamos, ya profesional, sí, seguramente por ahí me podrían cuestionar, ¿verdad? Si gano sería mejor, claro, como dice Aldair, yo pensaría que está loco, es como mi team. Eliel ¿no? Dice, la verdad no, porque si yo me esfuerzo es para conseguir un título, algún premio, ¿no? Claro, si tengo esta mentalidad, entonces mejor no participo, algunos dirán, ¿no? Mi espíritu y mi sueño es llegar a Tokio, lo voy a hacer caso a eso. Ah, excelente, John. Entonces, tu decisión no solamente es participar, quieres de todas maneras lograr tu objetivo y vas a hacer todo lo posible. Ana, la mentalidad de un deportista debe ser ganar. Si no, ¿para qué va? Ah, muy bien, Ana. Walter, en ciertas partes así, pero uno debe enfocarse siempre en ganar. Ujú, muy bien. Es ganar o no ir. Ajá, Ana, de repente tiene experiencia en el mundo deportivo, ¿ah? De repente por ahí hablando de entrenadores. Ah, excelente. Ya, listo. Ya, muy bien. Ah, por supuesto, ¿no? Ya, ahora, si a pesar de todo el esfuerzo, a pesar de todo lo que hagamos, no vamos a Tokio, porque puede pasar. En todo caso, por ahí los entrenadores siempre mencionan, ¿no? Lo importante es, bueno, ya, lo importante es no llorar, pero también lo importante es haberse superado a uno mismo, dicen, ¿no?
Es decir, si tú corrías tus 100 metros en 11 segundos, en la prueba de Tokio al menos tienes que hacer 10, ¿no? Ahora, si no logras ir a Tokio con esa marca, ya bueno, pero al menos te habrás superado a ti mismo, ¿no? Que al final mencionan que ese es el deporte, ¿no? Al final es tratar de, digamos, de mejorar uno mismo, ¿no? Entonces, si tú tenías una marca, para la competencia haces una mejor marca, entonces ya eso ya es lo más importante, ¿no? Ahora, si con ello accedemos a ir a las Olimpiadas, sería excelente, ¿no? Ahora esperemos que para las Olimpiadas que vienen, pues nuestros deportistas vayan, ¿no? Ustedes saben que el Perú, bueno, no tiene mucha participación en las Olimpiadas, lamentablemente, ¿no? En una época era el vóley, de ahí teníamos algunos participantes en maratón, ¿no? En atletismo, ¿no? Hay chicos, ustedes saben que también hay deportistas que hacen todo un esfuerzo en el atletismo, por ahí me parece en el box, ¿no? Pero bueno, allá en Piura de repente hay destacados. Miren, yo digo, si en el Perú tenemos todos los climas, digamos, todas las razas, deberíamos tener deportistas calificados, ¿verdad? Ajá, muy bien, el karate también. Hablando de natación, Ana, me hace recordar que a veces, hablando de los argumentos que ven por acá, dice que el deporte es un juego y es normal que algunos ganen y otros pierdan. Y acá hablan de el exceso de competitividad conduce a la violencia. Es decir, a veces también no hay que ser tan, eh, digamos, no hay que ser tan incisivos con el deportista, porque al final, a veces algunos deportistas llegan a, como se dice, a saturarse. Por ejemplo, algunos, en su afán de tratar de ganar, y ha ocurrido en el deporte mundial, algunos recurren a incluso a consumir sustancias ilegales. Sabrán eso, ¿no? O sea, llegan tanto a su obsesión por ganar que lamentablemente llegan a consumir sustancias ilegales. Y eso pasa. Natación. En judo, por supuesto, en judo. Así es, Boris, excelente. La verdad no sigo todos los deportes, pero sí sé que han habido eh, eh, atletas del Perú que han destacado en varias disciplinas. Ahora hace poco, ¿no? En Lima 2019 también hubo una muy buena participación de los deportistas peruanos. En tiro hemos ganado incluso medallas olímpicas, ¿no? Huancas. Ah, excelente, nos recuerda, por supuesto. ¿No? Los que son de altura, ¿no? Dicen que ellos tienen todas las condiciones para ser grandes atletas, ¿no? Grandes velocistas o maratonistas. Yo nado en el río Chira, ¿no? Dice Aldair, el sur, pesas, así es. Bueno, esperemos entonces, si yo les pongo esta tesis, como les digo, varios de ustedes han cuestionado, ¿verdad? Esto porque en el deporte ya calificado, en el deporte ya competitivo, este tipo de pensamiento sí seguramente sería cuestionable. Por eso es que les digo, ¿no? Lo importante es que en todo debate tratemos de hallar los argumentos más sólidos. Entonces vemos que estos argumentos y esta tesis tranquilamente se pueden refutar, ¿ok? Se pueden refutar a nivel competitivo al menos. Muy bien, Aldair, ¿nos recuerdas el caso de la tabla? La tabla, aunque me parece que la tabla todavía no es un deporte olímpico, ¿no? Creo que recién va a ser me parece que recién en Tokio va a ser deporte olímpico, ¿no? Recuerden que la tabla todavía no era deporte olímpico. Gladys Tejeda, muy bien, Anita, excelente. Eh, veo que estás enterada sobre nuestros deportistas calificados. Ah, excelente, excelente. Sofía Mulanovich nos dice Aldair y en el skateboarding. Como les digo, este tipo de deportes creo que todavía no estaban en las Olimpiadas, pero creo que ya van a estar en Tokio. Por ejemplo, la tabla no era un deporte olímpico todavía. ¿Ok? Pero excelente. Lo importante es practicar deporte, chicos, ¿no? Ustedes siempre tienen que practicar deporte, ¿no? Es lo más sano también que hay. Y para cerrar, acá vemos un último tema, ¿ok? Acá hay un último tema también siempre les pongo temas de todo tipo. Acá vemos un tema, un tema social y un tema que es álgido en algunas poblaciones, en algunas ciudades, en algunos distritos. Acá en Lima también hay muchas zonas donde ha ocurrido ello, ¿ok? No, los deportes electrónicos, los torneos de videojuegos no entrarían tanto en las Olimpiadas, ¿no? Y Cristian nos habla del mundo el mundo de las artes marciales.
las MMA, ¿no? Los que se llaman MMA. Este sábado, a propósito, hay una buena fecha, ¿no? En la UFS. Ahí veo que Cristian es hincha de Valentina. A ver. Ah, excelente. En Piura nos dice que, Joel nos dice que felizmente no existe la delincuencia. Excelente, ¿no? Entonces yo habré visto otras estadísticas entonces, ¿no? Las estadísticas nos mienten de todo. A ver. No, profe, no, es que yo vivo en una zona muy desértica, por así decirlo. Ah, ok, estás, digamos, de repente en un campo o algo así. Sí, sí, exacto. Ah, ok, ok. Ah, ya, porque sí, hablando de zonas así, de repente se pueden considerar un tanto ahí, digamos, donde el índice de delincuencia lamentablemente es alto, y sé que en algunas zonas del norte, ¿no? No sé si en Piura, Sullana, incluso hay bandas y todo ello, ¿no? O sea, saben que también hay sitios donde esta cuestión, acá en Lima, pues ni qué decir, ¿no? Ni qué decir acá en Lima, ¿no? Acá tengo miedo de salir en la esquina, a la esquina. No llega ni Dios, ¿no? Dice ahí Eliel. A ver, bueno, entonces, en torno a esto, miren, ¿ustedes qué opinan de este tema? ¿La población debe hacer justicia social contra la delincuencia? Acá en Lima se propagó mucho el tema de chapa tu choro y déjalo paralítico. ¿Ustedes qué dicen? ¿Estarían de acuerdo con este tipo de medidas donde la población castiga a los delincuentes? Ahora, ¿por qué hacen ello? Ahora, ¿ustedes creen que ellos, la población, la señora acá con la correa, es sádica, es de un alma perversa que hace eso? ¿O ustedes creen que por ahí hay una razón? Ahora, ¿esa razón se justifica o no? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen respecto a ello? Ajá, Walter lo dice, eso genera por la falta de justicia que aplica. Ah, ok, de repente por la impotencia que de repente siente esta población de que la policía o el Poder Judicial al final no castiga como debería ser este tipo este tipo de actos delincuenciales, ¿no? A ver, sí, Profesor, a ver, una opinión, sí, a ver. es por el tema de que cuando denuncian los robos, la policía los atrapa y luego los deja ir libres así al rato. Y como Ujú. la población ya se cansa, ellos asumen a su responsabilidad, cogiéndolos y pegándoles, dándoles una lección, pero ni así ellos se entienden porque lo vuelven a hacer otra vez. Así es, así es. Eh, como les decía, ¿no? Acá la señora seguramente, acá en la imagen, en la foto, no es que sea pues un alma perversa, no es que sea sádica, ¿no? Seguramente es la impotencia que tiene muchos pobladores donde, como bien dice nuestra compañera, pues vemos la ineficacia o la no operatividad de la policía o los jueces, ¿no? O que, como bien dice, ¿no? A veces los capturan y a los días ya están en las calles y reincidiendo incluso, ¿no? Entonces, al final, en algunos sectores, pues han tenido que recurrir a este tipo de hechos. Bueno, acá vemos un castigo de este tipo, ¿no? Pero en algunos sitios incluso han sido más drásticos, ¿ah? Incluso han llegado a quemar a delincuentes, han llegado a quemarlos, han llegado a desnudarlos, pegarles, pasearlos por los mercados. Ustedes habrán visto ese tipo de noticias, ¿no? Entonces, como dice nuestra compañera, ¿no? Al final es una reacción por la insatisfacción que de repente tenemos que nuestras autoridades no sean eficaces en este sentido, ¿no? Lo hacen por la falta de autoridad, lo dice Brian. Eliel, creo que esta medida está bien ya que la policía no atiende a la población. Ujú. Acá Aldair nos habla de Chupetín, no sé qué tiene que ver. Ruth es la única manera de parar a la delincuencia. Ajá, veo que varios de ustedes entonces sí estarían, bueno, seguramente estarían acorde con que en algunos casos se castigue de esta manera, ¿no? Como una lección, como dice Rosa, porque los delincuentes no tienen piedad con quienes nos roban. Así es. Alexandra es una mujer cansada de tanta delincuencia. Joel, lleva le llevas a la comisaría. Ya, Luigi, deberían mejorar el sistema judicial, pagan y lo sueltan. Bueno, ahí también entraríamos a hablar de muchos temas en referencia a las autoridades, ¿no? Si al final actúan de manera honesta, ¿no? Porque hemos visto casos, de verdad que, no sé, nos parece que no existiera la justicia dentro de sus decisiones. Aldair, profe, capturan rateros, pegarles. Ajá.
Muy bien. A lo malo malote nos dice ya William. A ver, justicia. Depende mucho de la educación. Si hubiera una buena educación, no habría tanta delincuencia. Incluso las leyes son muy livianas, deberían ser más rígidas. Ujú, muy bien. César nos recuerda también un caso de justicia que se ha normalizado, por ejemplo, en Cajamarca, ¿no? Ustedes saben que en Cajamarca, como bien afirma César, los ronderos, por ejemplo, en Cajamarca, la tasa de delincuencia en Cajamarca es bastante menor, es bastante baja. Incluso los ronderos no castigan solamente a los delincuentes, los ronderos castigan también a las personas que, digamos, han cometido algún delito moral, ¿no? O sea, de repente alguna infidelidad, una cosa, pero castigan incluso hasta delitos morales, ¿no? O sea, es muy peculiar el caso de los ronderos que nos menciona el compañero César, ¿ah? Al ley, la delincuencia viene de, por supuesto, tienes que estar muerto. Lamentablemente, con lo que dice Javier también es verdad, ¿no? Ujú, los renderos con el chicote. Así es, ¿no? Ustedes habrán visto lo peculiar, cómo ellos imparten justicia, ¿no? Y lo curioso es que los ronderos eh, tienen, como se dice, carta abierta para poder actuar, ¿ah? Yo he visto noticias donde incluso están castigando acompañados de la policía, es decir, los policías ni siquiera se meten, o sea, tienen ya una especie ya de licencia para actuar, ¿no? Es un caso bastante peculiar el de los ronderos. En tres lenguas, si no lo probaste, no tuviste... Ah, en cuanto al chicote, nos dice, yo lo pongo en una situación peligrosa para que tengan miedo a robar. Así es, Joel, debería ser, ¿no? Pero como bien dice nuestra compañera, algunos, a pesar del escarmiento, a pesar del castigo que se les haya podido estos delincuentes, algunos reinciden, ¿no? O sea, a pesar de eso, siguen con ello. Profe, Ujú. me refiero a que todos en sí le tememos a algo. Ah, ok. Si lo ponemos en esa situación, definitivamente se va a quedar aislado en un lugar, no se va a mover. Claro, eso debería ser digamos, lo ideal, ¿no? Lo ideal. Pero como te digo, a veces también, a veces la realidad, como les digo, a veces nos demuestran casos donde no se da, ¿no? A ver. Ujú. Ya, a ver. Ahora, entonces, para ir cerrando. Entonces, en relación a este tema, ojo, como hemos visto y hemos leído, varios de ustedes están de acuerdo porque es la única forma en que de repente pueden aplicar justicia, dada la inoperatividad de los agentes policiales o del Poder Judicial, pero vemos que esto no es legal, ¿ok? A pesar de todo lo que mencionan, a pesar de ello, nuestras leyes nos indican que esto no es legal, ¿ok? Incluso hay situaciones donde los delincuentes que han sido castigados o sometidos hay instituciones de los derechos humanos donde incluso les han puesto juicio a los policías o pobladores que han cometido este tipo de actos. Es decir, como se dice, se ha, eh, se ha volteado la página, ¿no? O sea, es decir, en vez de que se castigue al delincuente, al final acaban enjuiciados los pobladores o los policías que de repente por ahí actuaron de esta forma, ¿no? Entonces eso es algo que en el país también es bastante contradictorio, ¿no? Como dice Walter, es muy lamentable ese tipo de situaciones. Ujú. Aldair, yo pienso que está bien lo de la justicia por nuestras manos. Bueno, Aldair nos remite a este tipo de justicia porque es lo que la población al final tiene que hacer porque las autoridades no lo hacen. Ahora, en otros países, sí se castiga la delincuencia de manera así drástica. O sea, esto de azotarlo acá, de repente como se dice, es algo bastante leve a diferencia de otros países. Vean el mundo árabe o el mundo oriental, ¿no? Pues Singapur, Hong Kong, cómo castigan a los delincuentes. En algunos de estos países hasta les cortan las manos, como sabrán, ¿verdad? Entonces vemos que esto de repente hasta este tipo de castigo hasta es de repente es hasta algo suave, ¿eh? Porque en otros países créanme que sí castigan este tipo de actos y mucho más incluso la corrupción, ¿eh? Si habláramos de la corrupción, incluso los cuelgan, los ahorcan. ¿Ok? Los llevan a pena de muerte. Entonces, si acá tuviéramos que llevar la pena de muerte a la corrupción, ¿qué dice?
a la clase política, si tuviéramos que poner la pena de muerte a los casos de corrupción, oh, Dios mío, ¿no? ¿Qué pasaría acá en el país? Que mueren todos los políticos, profe. Nos quedaríamos casi sin muchos políticos, quizás, ¿no? Y bueno, y es lamentable que tengamos estos índices, no solo de delincuencia, sino de corrupción. Ajá, muy bien, acá veo que nuestra compañera Anita nos habla de Singapur. Sí, precisamente le citaba ese caso. Corea también. Y bueno, y profesor, pero qué bárbaros esos países. Pero eso no tiene nada que ver con su progreso económico, ¿no? Fíjense, bueno, antes de la pandemia, ¿no? Fíjense los índices económicos de Singapur, por ejemplo. Hasta hace 20 años Singapur era un país tercermundista, pobre, pero vean cómo está Singapur ahora. Económicamente es un país de primer orden, pero vean que en sus leyes también tienen este tipo de medidas, ¿no? O sea que vemos que la modernidad, el ámbito económico, por ahí incluso si la sociedad está bien, digamos, conducida en cuanto a respetar a las autoridades, etcétera, es importante. Entonces, Japón, ajá, Japón no tiene delincuentes, así es, no hay muchos delincuentes, ¿no? Ustedes saben que en Europa, pues, en todos sitios, tú puedes dejar tu bicicleta en la puerta de tu casa, ahí en tu jardín, y al día siguiente vas a encontrar tu bicicleta, ¿no? A ver, nosotros dejamos nuestra bicicleta ahí en la calle, en la esquinita de nuestra casa, nada más, o por último, con una pequeña cadenita, ¿qué pasaría al día siguiente con nuestra bicicleta? Así es, no encuentras ni la cadena, ¿no? Así es, no encuentras nada, pues, y eso es lo lamentable. Por eso es que hablan que el país tiene que haber una reestructuración en todo ámbito, ¿no? Acá hablan de la delincuencia, el problema económico, pero hay todo un problema, digamos, de raíz, ¿no? Un problema de raíz. Y esto, obviamente, el cambio para ello no es de un día para otro, ¿no? Es todo un cambio generacional. Pero bueno, yendo ya para cerrar el tema, ya para cerrar con todo ello, entonces acá les estoy presentando una tesis en relación a este tema. A ver, la justicia social contra la delincuencia. Una tesis es, la población no debe castigar a los delincuentes. Ya, varios de ustedes me han dicho que sí se debe castigar a los delincuentes. Ya, entonces acá estoy poniendo un ejemplo, ojo, que puede ser refutado. Y para defender esta posición se presentan estos tres argumentos. A ver, estos tres argumentos son sólidos, ustedes dirían que sí, efectivamente esta tesis es correcta. Entonces, si yo digo, la población no debe castigar a los delincuentes, presento estos tres argumentos. La labor de capturar a los delincuentes es de la policía y el Poder Judicial de sancionarlo. Ustedes me dirán para contradecir esto lo que ya me señalaron, ¿no? Eso es lo ideal, eso es letra. Pero es como letra muerta, ¿no? Porque en la realidad vemos que la policía no siempre los captura, o llegan tarde, o nunca hacen nada, y vemos que el Poder Judicial, más que sancionarlos, al final los libera. ¿Está bien? Entonces, este argumento para defender esta posición se puede refutar, ¿no? Entonces, argumentativamente es un tanto débil, ¿no? Es un tanto débil este argumento. A ver, el segundo, ¿qué dicen? Para defender esta tesis, se puede cometer abusos extremos de los derechos humanos de los delincuentes. Es decir, no se debería castigar porque esto permitiría que al final se cometan de repente alguna injusticia. Es decir, han habido casos donde han capturado a un supuesto delincuente que al final no era, digamos, lo han perjudicado, digamos, lo han castigado y al final esta persona no era la que había cometido un delito, ¿no? ¿Cómo se puede garantizar que efectivamente sea la persona? ¿Ok? Seguramente habría que pescarlos infraganti, como se dice, ¿no? En el acto mismo. Pero han habido casos, pues, donde, digamos, se han equivocado y definitivamente ahí, por ejemplo, estaríamos frente a una injusticia, ¿no? O sea, por el afán de hacer justicia, al final, de repente, podríamos caer en una injusticia, ¿no? Entonces, al final, eso tampoco sería justicia, ¿no? Entonces, pero también podríamos decir, ¿no? Que en el fondo, pues, es dable que sí podrían darse casos donde se castigue realmente a la persona. Así es, John. Excelente. Entonces acá podríamos decir justamente, ¿no? Entonces, si vamos a apelar a los derechos humanos de los delincuentes, ¿quién apela por los derechos humanos de nosotros los ciudadanos, ¿no? Al final nadie nos defiende. Entonces también este argumento se puede debilitar con esta posición, ¿no?
Y por último, acá dice que no debería castigarse a los delincuentes por parte de la población porque podrían haber represalias. Es decir, que como un acto de venganza, estos delincuentes o los secuaces de ellos, quizás de repente en venganza puedan atentar contra la vida de un poblador. Y también ha sucedido. Ojo, también ha sucedido. ¿Ah? Es más, hay personas que ni se meten con ciertos delincuentes porque temen que puedan cometer algún acto de venganza. Y a veces sucede, lamentablemente, ¿no? Entonces, al final es como si estuviéramos atados de manos. ¿Ok? Entonces, como verán, estos argumentos, algunos de ellos los podemos refutar tranquilamente, contradecir, y algunos seguramente sí son un poco más sólidos, ¿verdad? Entonces, ese es el mundo del debate, ese es el mundo de la polémica. Lo importante es que a partir de un tema, formemos nuestra opinión, tratemos de informarnos, luego señalar una tesis y respaldar esta tesis, esta posición, esta opinión con argumentos sólidos, pues, ¿no? Que estén, que respalden el mismo, ¿ok? Entonces, este tipo de ejercicios es lo que vamos a hacer también en futuras actividades o para nuestra evaluación, ¿ok? Acá siempre les voy a plantear temas de todo tipo, como les digo, para ir viendo cuál es la posición que tienen, cuál es la información que manejan y qué tan sólidas son nuestras opiniones, ¿ok? Bueno, ya para irse, bueno, esto es lo que básicamente íbamos a ver hoy día, ¿no? Los componentes, estos son los componentes del texto argumentativo. Ya hemos mencionado el modelo de introducción, el modelo del desarrollo, que sería la estructura, y los componentes que son la tesis y argumentos, ¿ok? De un texto argumentativo, ¿ok? Bueno, no sé si a partir de esto, verán que en la parte final hay otro ejemplito en relación al servicio militar obligatorio. A ver, la próxima semana, ¿qué les parece si al inicio les pregunto si están de acuerdo con el servicio militar obligatorio? Pero que ustedes me digan una razón, una sola razón ¿no? por las cuales estarían en contra o a favor del servicio militar obligatorio. Además sabrán que hay varios aspectos legislativos en cuanto a leyes que han variado un poco el servicio militar obligatorio, ¿no? Es decir, en su momento era aplicado, luego se dejó de realizar y ha vuelto otra vez como medida, ¿no? Entonces, por ahí, por favor, investiguen un poco acerca de esta ley, ¿ok? Y la próxima semana, ¿qué les parece si al inicio les pregunto si están de acuerdo o a favor? Y díganme una razón de peso. Si apelan a una ley, sería mucho mejor, ¿no? Para, como les digo, ¿no? Eso es mucho más sustentable, ¿ok? Eso es como ejemplito nada más, ¿ya? Para la próxima clase. No me tienen que presentar nada, sino esto lo van a hacer participando, ¿ok? Participando. Ah, perfecto. Ahí veo ya algunos comentarios. Como les digo, en lo posible, tratar de recurrir a alguna información, digamos, de Internet, ¿no? Alguna información que sea en materia legislativa. ¿Ok? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Como les digo, acá la diapositiva está al alcance de su mano, está en el Zoom, y la grabación de ahora también va a estar seguramente generándose en el chat. ¿Ok? Listo, chicos, ya para no retrasarlos más con su almuerzo, seguramente están ansiosos por almorzar, o de repente han almorzado ya escuchando la clase, estaría muy bien también. En todo caso, les agradezco como siempre su participación, su buena disposición con el curso, y bueno, espero que tengan un excelente día y un muy buen inicio de semana, ¿ok? Listo, chicos, no sé si tengan alguna pregunta, en todo caso me expresan su conformidad, que todo está ok, ¿sí? ¿Todo ok? Ah, perfecto, Eliel me dice que sí, todo conforme. Ya, muy interesante. Javier, muchas gracias. Listo, todo claro, me parece, ¿verdad? Como les digo, siempre vamos a tratar de debatir, a tratar de expresar nuestras opiniones. ¿Ok? Listo, chicos, perfecto. Acá me dice, ya, se enfría el ceviche de Aldair, nos dice. A ver, listo. Su ceviche de... Allá en Piura hay un pescado tradicional, en Piura, a ver si me hace recordar, tiene un nombre, en Piura también hay pescados deliciosos, ¿no? Como les dije una vez, me invitaron una vez a un ceviche de noche, no sé, no me acuerdo cómo se llama el ceviche en Piura, caballa, creo que era otro, caballa es lo más tradicional, ah, ok, caballa, caballa, muy bien, listo chicos, entonces, bueno, agradeciéndoles otra vez su participación, entonces, Dios mediante, con su clarito, ajá. Bueno, una vez comí ceviche de noche porque acá tenía unos amigos piuranos. La verdad que fue lo más rico que he probado, la verdad.
Nunca había comido ceviche de noche, ¿ah? Y ahí se me cayó esa idea que acá en Lima tenemos de que el ceviche solo se come de almuerzo, ¿no? En la noche cae, pero perfecto, ¿ah? Me cayó perfecto el ceviche de noche. Ah, de corte. Ya listo. Muy bien, chicos. Listo, entonces lo dejo almorzar, justo hablando de comida. Queda, queda la ocasión para ir a almorzar, entonces, ¿ya? Wow. Listo. Listo, chicos. Entonces, muy agradecido por su participación y Dios mediante nos vemos el próximo lunes a mediodía, ¿ok? Listo, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Que tengan buen inicio de semana también, ¿ya? Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego. Profe, cuídese. Hasta luego. Cuídense también Bye. mucho. Bye.